A continuación hablaremos de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión. Finalmente, la capacidad de entender y producir lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Arquicorteza. Parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neurocorteza. Zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. A lo largo de nuestra evolución y el desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Las 6 capas de la corteza cerebral son: número 1, capa molecular o capa plexiforme. La capa molecular es el más externo y por lo tanto el más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neurales. 2. Capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en una capa molecular, entrando a sus zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Número 3. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de las células que la componen. Las células piramidales, esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros distintos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Número 4. Granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferidas de las zonas del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Weillager. Número 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta etapa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Weillager. Número 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es en la forma de las células de tipo fusiforme, las cuales derivan de la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. A continuación, tipos de neuronas. Las neuronas se basan en la cantidad de procesos, es decir, proyecciones o prolongaciones, que surgen de su cuerpo celular. Una neurona que tiene más de 2 procesos se denomina neurona multipolar. La mayoría de neuronas son multipolares. Una neurona con un proceso se denomina neurona unipolar y una con 2 procesos se clasifica como neurona bipolar. Las neuronas con axones cortos o sin axón se llaman interneuronas. Su función consiste en integrar la actividad neuronal que ocurre dentro de una única estructura cerebral, no en transmitir señales de una estructura a otra. En términos generales, existen 2 tipos de estructuras neurales: microscópicas en el sistema nervioso, las formadas
primordialmente por cuerpos celulares y las formadas primordialmente por axones. A las agrupaciones de cuerpos celulares en el sistema nervioso central se les llama núcleos y en el sistema nervioso periférico ganglios. Obsérvese en el término núcleo tiene dos significados neuroanatómicos distintos. Se refiere a una estructura dentro del cuerpo celular de la neurona y a un grupo de cuerpos celulares en el SNC. En el sistema nervioso central, a los conjuntos de axones se les denomina fascículos o haces. En el sistema periférico, nervios. Los neurogliocitos. Las neuronas no son las únicas células que existen en el sistema nervioso. Las otras se llaman neurogliocitos o células guía. Estas últimas superan el número a las neuronas en una proporción de 10:1. Los oligodendrocitos son un tipo de neurogliocitos que emiten prolongaciones que se enrollan en torno a los axones de algunas de las neuronas del sistema nervioso central. Estas prolongaciones son ricas en mielina, una sustancia grasa aislante, y la vaina de mielina que forman y aumentan la velocidad y eficacia de la